Bueno, buenos días a las hermanas y a los hermanos también, que seguro nos escucharán, ¿no? Hoy me toca compartir como Ministerio de Damas la palabra de Dios, y quería detenerme por algunos momentos en Mateo 13, y voy a leer del 13, del 1 al 16, ¿sí? Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y ahora es el versículo central, donde me quiero detener por unos momentos a meditar. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y acá está el tema, el versículo 11. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bueno, dice que acá mucha gente, dice, se acercaba a Jesús. Y en otro evangelio dice que multitudes se acercaban a Jesús. Y he podido ver en estos años que grandes multitudes siguen a Jesús, ¿verdad? Vemos que muchas veces tenemos iglesias llenas, nuestra congregación es pequeña, pero he visto que mucha gente, nos juntamos nosotros, más toda la gente que se congrega todos los domingos en la iglesia, y somos multitudes, ¿verdad? Grandes multitudes venían a Jesús y escuchaban lo que Jesús le decía. Y muchos vamos, ¿no es cierto?, a la iglesia, escuchamos lo que dice el pastor, la predicación, somos muchos. Pero acá hay un detalle interesante. En el versículo 10 dice: entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Acá hay un detalle interesante. ¿Por qué? Dice: acercándose los discípulos. Entonces dice, y el 11 dice: él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cómo podemos explicar este versículo? Bueno, hace muchos años que doy clase como profesora en diferentes seminarios. Me llaman, por ejemplo, me han llamado del IPSO de Ciudadela, del IPSO de Casanova, y en algunos otros seminarios siempre he dado clases. Siempre lo mío fue la enseñanza, ¿no? Entonces yo daba una clase y terminaba la clase, y por ahí, cuando llegaba el recreo, nos salíamos todos afuera al recreo, pero algunos se acercaban, algunos de mis alumnos se acercaban y decían: pastora, no entendí esto, ¿me lo puede volver a explicar?
a mí me daba una alegría, porque digo, esta persona está interesada en lo que se está hablando, quiere saber más acerca de lo que se está hablando. Entonces yo con mucha alegría le volvía a explicar y a reexplicar otra vez lo que él me preguntaba. Y volví a ampliar, por ejemplo, el concepto, lo explicaba de una manera, lo explicaba del otro, hasta que el otro lograba entender. Y eso se veía también en los exámenes, ¿verdad? La persona que había entendido y estaba escribiendo en el examen algo que él estaba entendiendo, ¿sí? También los otros se sacaban notas altas, ¿sí? Pero resulta que estos que estaban tan interesados en el tema, en la clase, estaban entendiendo realmente lo que se estaba diciendo, ¿sí? Entonces, es interesante el versículo 11 porque dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiere decir acá Jesús? Que tengo que acercarme. Está bueno que vaya los domingos a la iglesia, que escuche al pastor, que escuche la predicación, pero el lunes a la mañana o a la tarde, o no sé cuándo será el día, el momento de intimidad que tengas con Dios, tengo que acercarme a la palabra y decirle, Señor, quiero entender más este concepto, quiero entender. Y acá es interesante porque el Señor a los que se acercaron a Él dice que les hizo entender los misterios del reino de los cielos. Así que, bueno, les animo a que podamos hacer como estos discípulos, ¿sí? Que acercándose le preguntaron cómo sería esta parábola. Y dice que Jesús, en los versículos, si ustedes ven, en los versículos siguientes, del 18 en adelante, Jesús se toma el tiempo para explicar cada detalle de la parábola. En la multitud, el Señor dijo algo, pero acercándose en la intimidad con esos 12 discípulos, le explicó cada detalle de la parábola. Y ellos pudieron entender cosas que los demás no podían entender. Así que bueno, los animo a que podamos ir todos los domingos a la iglesia, podamos escuchar las predicaciones, podamos ir a los diferentes ministerios que tenemos dentro de la iglesia, pero les animo también a que se acerquen a Jesús y le pregunten a Jesús cómo serían estas cosas. Y vamos a conocer cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Ya mencionamos, creo que la anterior vez, que en Proverbios 2, si como a plata la buscares y la escudriñares como un tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás inteligencia de Dios. Así que a escudriñar las Escrituras, como dijimos la última vez, pero es interesante esto, que grandes multitudes seguían a Jesús, pero Él le explicó los misterios a los 12. Que podamos ser, tenemos que ser de la multitud, ¿verdad? Pero también quiero ser de esos 12 que se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿cómo serían estas cosas? Y yo creo que es importante entender. Vieron que ahí en el versículo 15 dice, para que entiendas y te conviertas y yo te sane. Y el salmista decía, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. No hay nada mejor, ¿sí?, que alguien que da clase, como me ha tocado a mí, que un alumno se acerque y te pregunte acerca de la clase. No saben lo feliz que uno se siente como docente cuando ese alumno lo ve interesado en lo que el maestro está diciendo. Se pone realmente feliz, Así que les animo a acercarse a Jesús y preguntarle acerca de estos misterios que hay en la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que la salvación es un misterio. Así que bueno,
vamos a seguir en contacto por este medio hasta que se levante esta cuarentena. Que el Señor les bendiga ricamente a cada una de ustedes y también a los varones que nos escuchan también, ¿no? Y bueno, gracias a este medio uno va pasando los videos a un grupo, al otro, y entonces, bueno, estos videos llegan a las hermanas de Paso del Rey. Así que me pidieron por favor que les mande un saludo. Así que un saludo grande a las hermanas de Paso del Rey. Bendiciones y que el Señor les siga fortaleciendo.